Ministerios Townwood presenta a su pastor David Cisneros con un mensaje de sanidad, salvación, liberación y restauración para su vida. Disponga su corazón. Buenos días a toda la audiencia, bendiciones, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, nosotros estamos aquí felices y agradecidos con el Señor como cada programa que tenemos la oportunidad de estar junto a todos ustedes y dispuestos como siempre, por supuesto, a aprender mucho más acerca de lo que Dios quiere enseñarnos por medio de su Espíritu Santo y su preciosa palabra viva y eficaz. Así es que vamos a seguir ahondando en este programa sobre un tema que ya ha comenzado hace algunos programas atrás y que está teniendo muchísimas repercusiones. Estamos recibiendo muchísimas llamadas telefónicas, así es que vamos a continuar con este tema. Están ya los pastores junto a nosotros y bueno, usted que ha estado siguiendo esta programación sabrá que estamos hablando de los espíritus jezabelitas y algunas de las características de estos espíritus son, por ejemplo, la rebelión contra la autoridad, el robo de identidad o la usurpación de la identidad de otra persona, puede ser de un esposo, de una esposa o de alguien que esté en autoridad, también la manipulación y la dominación a través del sexo, la falsa espiritualidad, la agresividad. Bueno, estas son algunas de las tremendas características y nefastas características que tienen estos espíritus jezabelitas que operan lamentablemente todavía dentro del cuerpo de Cristo. Sobre este tema seguirán hablando los pastores quienes ya están con nosotros, Pastor David Cisneros, Pastor Ramón Banda. Muy buenos días y bendiciones. Buenos días, hermana Claudia, Pastor Banda, David, buenos días. Estamos declarando que la palabra de Dios bajo la unción, la autoridad de la persona maravillosa del Espíritu Santo tiene respuestas. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero es importante reconocer que el proceder de Dios no viola la voluntad del individuo cuando una persona pudiera estar atrapada bajo estos espíritus. Hermana Claudia, hombre o mujer podríamos estar atrapados, sí, lamentablemente. Sí. Y por eso hoy vamos a tratar de contestar una pregunta que se nos está haciendo frecuentemente. Bueno, y si yo reconozco síntomas de estos espíritus en mi vida, ¿cómo es que yo puedo ser ayudado? Y gracias a Dios hay respuestas. Pero también tenemos que ser claros. Si una persona bajo estos espíritus, número uno, nunca podrá autoliberarse. Porque no hay verdadera liberación si no se identifica las verdaderas raíces que le abrieron las puertas originalmente a estos espíritus. Entonces tampoco viene una verdadera liberación por impartición de manos, que alguien ponga manos, ore y reprenda esto sobre tu vida. Inclusive no lo recomendamos porque es extremadamente peligroso, ya que podrían removerse archivos para los cuales no se está preparado para identificar por nombre y ministrar. Entonces, la otra situación que tenemos que aclarar es que cuando estos espíritus, ¿verdad?, están escondidos, ya condicionaron a la persona por años. En su parte emotiva, la parte del alma, los pensamientos, las actitudes, los comportamientos. Entonces, hermana Claudia, imposible que una administración superficial pueda realmente sanar y liberar a una persona. Entonces, aquí tenemos que reconocer que el trabajo del Espíritu Santo no admite competencia de ningún ministro, ningún apóstol, ningún profeta. Este es un trabajo en el cual el Espíritu de Dios es el único que puede traer revelación para saber qué es lo que hay en los archivos. Así es que, hermana Claudia, hay mucho que aprender. Amén. Y la palabra de Dios tiene respuestas. Pero ¿qué le parece, Pastor Banda? Vamos a decirle ahora al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que reconocemos su grandeza y su majestad y que Él es el único que tiene las respuestas que ningún hombre tiene y las entrega a través de su Espíritu.
Señor Jesús, tú eres Rey, tú eres soberano, magnífico, hermoso, excelso, poderoso. Levantamos en alto tu nombre y confesamos que tú eres Dios de maravillas, de milagros, de portentos. No has cambiado, Señor. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy, a causa de tu nombre y a causa de tu palabra y de la autoridad gloriosa del Espíritu Santo, se van a romper los aires, se van a destruir fortalezas en el mundo espiritual, en el mundo natural, en la mente, en las emociones. Se va a correr el velo del entendimiento, y hoy declaramos que el Espíritu de Dios trae revelación, trae entendimiento, y que la palabra que se va a proclamar va a ser usada por ti para que se corra el velo, para que toda venda mágica sea confrontada. Y en el nombre de Jesucristo confesamos la sanidad en la vida mental, emocional, matrimonial, espiritual, familiar, financiera y física de nuestra audiencia. Bendecimos a los que nos escuchan vía internet en Colombia, Padre, en London, Canadá, Padre, en Nueva York, en Monclova, Coahuila, en Monterrey, Nuevo León, Padre. Confesamos que tu palabra fluye con poder, con autoridad, en Dallas, Texas también. Y te glorificamos y te exaltamos, porque no hay otro más bello, más hermoso que tú, Señor Jesús. Recibe la gloria, la alabanza, el tributo, la adoración, la exaltación a tu precioso nombre. Tú eres Señor, tú eres soberano, tú eres excelso, tú eres magnífico, tú eres Salvador, Redentor, Libertador, el Alfa y el Omega, el primero y el último, el Todopoderoso, el León de la tribu de Judá, el gran yo soy, el que hoy extiende su brazo poderoso para liberarnos, restaurarnos, santificarnos, rescatarnos. Y hoy confesamos que tu señorío se hace manifiesto en la ciudad de Houston, Texas, y se derriba todo argumento que se levanta contra el testimonio de tu palabra y de tu verdad, y confrontamos al espíritu de contienda, de religiosidad, de celos, de duda, de temor, de adulterio espiritual, adulterio mental, adulterio emocional, y todo lo que se levanta contra matrimonios, familias, hogares. En el nombre de Jesucristo declaramos que hoy hay poder, hoy hay autoridad, y son confrontados los gobernadores, los principados, las potestades y las huestes de maldad, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amén y amén, amén. Bueno, Pastor Banda, al identificar la necesidad, ¿cuáles son algunos síntomas de la falsa espiritualidad que con frecuencia se manifiesta en hombres o mujeres que pudieran estar bajo la influencia, la cautividad de espíritus jezabelitas? Y aquí encontramos en Segunda de Reyes capítulo 7 y versículo 30 una descripción completa que nos ayuda a visualizar claramente en qué debemos detectar los espíritus jezabelitas en la vida de una persona. Muy importante, pastor, en esta situación personal de Jezabel, cómo ella es incitada por los espíritus inmundos que la manipulaban de antemano. Vemos cómo ella, cuando ella está ahí en el reino, está ahí también alrededor de sus eunucos. Entonces dice que vino Jehú, a quien Dios había ungido por medio del profeta Eliseo, para venir y acabar con toda la familia de Acab. Y entonces dice que Jehú vino a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, de acuerdo al verso 30 del capítulo número 9. Dice, y lo oyó y se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Zimri, que mató a su señor.
Y alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Vamos a parar un poquito, pastor, en esto, porque nosotros anteriormente habíamos visto y leído en el capítulo número 21, verso 25 del libro de Primera de Reyes, cómo Dios había hablado por medio del profeta Elías a Acab. Y le había dicho: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Entonces vemos cómo esta mujer, ¿verdad?, había ya tenido en su corazón y en su vida motivos muy malignos, ¿verdad? Porque ya tenía una raíz primero de todo aquellas generaciones que habían estado detrás de ella, sus padres, ¿verdad?, que adoraban a Baal, a Acera, y luego nosotros vemos cómo el aspecto de su nombre y el significado, que no puede cohabitar junto con nadie, y por consecuente, ¿verdad?, que es amiga o esposa también de Baal. Entonces vemos cómo los espíritus inmorales, ¿verdad?, sensuales, estaban manipulando la vida de Jezabel, pero con motivos de poder robar la autoridad que estaba delante de ella. Consecuentemente, nosotros vemos que induce, ¿verdad?, incita a Acab para que él ceda la autoridad, ceda las cartas para acabar con la vida de Nabot. Consecuentemente, se hace de la viña, ¿verdad?, de Nabot, y luego toma el lugar que le tocaba a Acab. Entonces manipula todos aquellos que estaban a su alrededor. Consecuentemente, ¿verdad?, vemos que el hijo Ocosías muere también, y luego ella está todavía ahí en parte en el palacio de los reyes, pero sin embargo Dios unge a Jehú por medio de Eliseo para que vaya y acabe con la casa de Acab, y en esto tiene que ver también parte Jezabel. Cuando Jehú viene entonces a Jezreel, que era donde se encontraba la viña de Nabot y donde también Jezabel estaba ahí, entonces viene contra Jezabel, y Jezabel, al oírlo, luego viene a incitarse, y luego viene a atemorizarse. Consecuentemente empieza a salir sus atavios y la manera de poder cautivar, incitar y seducir la persona de Jehú. Y ella pensaba que a lo mejor esto le iba a salir bien, porque ya le había salido bien con Acab, ya le había salido tal vez bien con todos los principales y los ancianos que estaban a su alrededor, pero ahora estaba siendo confrontada directamente de parte de Dios por medio de aquel que había ungido el Señor por medio del profeta Eliseo para que viniese a confrontar a Jezabel. Muy interesante, pastor, todos estos detalles, ¿verdad?, que nos dan más luz sobre lo que realmente sucede en los contornos de una persona que está bajo cautividad, hombre o mujer de espíritus jezabelitas. Porque si te das cuenta, aquí encontramos una marcada diferencia. Ya Jezabel tenía bien entrenados los trucos, sabía cómo guardar apariencias, cómo controlar a los que estaban a su alrededor. Pero ahora Jezabel se sentía intimidada, no necesariamente por la persona de Jehú, sino por la unción que había en Jehú. Entonces aquí nos da una clave muy importante: no te atrevas a ministrar a los a quienes tienen espíritus jezabelitas en base a tu experiencia doctrinal, en base a tu experiencia teológica, o los años que tengas en el ministerio, o la elocuencia que tengas como pastor, como predicador, como profeta, como apóstol o como maestro. Este asunto estrictamente exige que tengas la unción de Dios en tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque Jezabel ante todos fue dominante y los doblegó. Siempre supo cómo dar una falsa apariencia de espiritualidad, y supo cómo hablarles y cómo convencerlos. Proclamó ayuno
y usurpó el anillo del rey para ponerle sello y convenció. Se rodeó de eunucos también, y ya la vez pasada la hermana Claudia nos dio una buena descripción de lo que significaba en dos niveles, ¿verdad? En el nivel físico, en el nivel espiritual y personal, lo parte de la castración. Pero ahora tenemos que algo que con lo que Jezabel nunca cuenta es con que Dios siempre va a intervenir para deshacer los planes de los espíritus que están operando en las personas. Entonces, cuando ella oye de que Jehú estaba cerca, inmediatamente echa mano de nuevo de medios a través de los cuales creía ella que podía doblegarlo. Entonces, ¿qué hace? Muy interesante. Dice, cuando oyó Jezabel, ¿qué hizo? Se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los espíritus jezabelitas tienen controladas las facultades racionales, intelectuales, morales y espirituales. Y entonces, a través de las facultades y dones y apariencias de una persona, los espíritus tratan de venderte un paquete falso. Muy interesante. Ahora, ¿por qué actuó de esta manera? Bueno, hay que reconocer. Mira, Jezabel, cuando los espíritus jezabelitas están en el control de una persona, generalmente la persona trae una pobre autoestima. La raíz de mucho de lo que abrió las puertas a estos espíritus tiene que ver con una niñez llena de carencias. Y las carencias trajeron heridas, las cuales están constantemente sangrando en el área de la autoestima. La pregunta es, ¿a quién usó Satanás para traer esas heridas y distorsionar la autoestima de esa persona? ¿A la misma mamá o al mismo papá? Si la persona tuvo una niñez donde tuvo padres abusivos verbalmente, donde sufrió abuso sexual, donde tuvo malos ejemplos, donde vio el divorcio de papá y de mamá, y donde tuvo que aguantar la ira de la madre que se queda sin el esposo, o el esposo que es abandonado por una mujer adúltera, y entonces se llena de amargura, y esa amargura nunca es superada. Entonces, inevitablemente, papá o mamá van a estar en un trato agresivo siempre, y hasta culpando a los hijos por la destrucción de su propio matrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Que en la parte de los archivos y del subconsciente se va creando otra personalidad sustituta, que no es la verdadera personalidad. Entonces, consecuentemente, la persona que ha vivido con abandono, con rechazo, con maltrato, ¿qué va a suceder? Va a buscar sentirse aceptada. Y entonces los espíritus aprovechan estas crisis y luego le desarrollan al individuo, hombre o mujer, una personalidad ficticia que no es la del individuo con la que él nació originalmente, sino que es la de los espíritus para condicionarle y prepararle para que cuando la persona crezca, entonces la persona es usada para controlar, manipular, destruir, y bajo un espíritu de bloqueo, la persona no se da cuenta que está siendo un instrumento de los espíritus para destruir y atropellar a otros, porque muy dentro hay una fortaleza de amargura en el corazón de quienes sufren de la cautividad de estos espíritus. Así es, y estaba recién también pensando en lo que ustedes compartían, pastor, y visualizaba esto, ¿no? Cuando los espíritus inmundos están tomando posesión de una persona, toman el control de, como ustedes decían, de sus facultades, de su identidad. Pero los espíritus inmundos no son omniscientes, con lo cual ellos no pueden identificar todas las cosas ni conocer todas las cosas, porque hay un solo espíritu que es omnisciente, que es el espíritu de Dios, el espíritu del Dios creador que conoce y revela y descubre y destapa todas las cosas, ¿no? O sea que cuando
viene un verdadero ungido, una verdadera mujer que tiene el Espíritu de Dios, ante ese ungido o esa ungida, ya no pueden seguir actuando, ni pueden engañar como trató de hacer Jezabel con con este siervo, ¿no? Que estaba guiado por el Espíritu de Dios. Ahí ya se le derriban todos los argumentos y todas las falsas apariencias caen por el suelo, porque realmente el Espíritu de Dios está obrando y confrontándoles a través de uno de sus hombres o mujeres, siervos o siervas que se dejan usar, ¿no? Y también pensaba en esto, muchas de esas carencias que surgen en los niños, como usted decía, a través del desamor, de la falta de comprensión, de la falta de atención de sus padres o del abuso, aún físico o sexual, también que lamentablemente a veces los niños sufren por parte de sus padres o sus familiares, hacen que ellos también traten de sustituir esto con otras cosas. Y por eso muchas veces los jóvenes o adolescentes van a buscar de llenar esos vacíos con cosas que les ofrece el mundo o el mismo Satanás, ¿no? Y que los engaña y les hace creer que eso sí los hará ser felices. Y ahí es donde ya se ven envueltos en este mundo de tinieblas que los lleva a ser totalmente infelices, ¿no? Sí. Totalmente. Algo característico en lo que usted está diciendo, hermana, cuando la persona ignora que estos espíritus están funcionando en su vida, con frecuencia hay etapas en ellos donde sufren depresión. Entonces lloran abundantemente y no saben por qué. Y eso es característico. La otra cosa, que tienen padres que aún después de que ellos crecen, ¿verdad? Y se casan, los padres los siguen abusando. Verbalmente los critican, critican a su cónyuge, maltratan a sus hijos, están siempre encontrándoles defectos o inventándoles defectos. Siempre tienen palabras sarcásticas. Los que tienen espíritus jezabelitas usan mucho el sarcasmo, menosprecio, condenan, siempre están poniendo abajo a otros, tienen mucha habilidad y casi es algo satánico, para estar encontrando los defectos de las personas, y están siempre denigrando el carácter de otros y no tienen mucha habilidad en su lenguaje. Y por eso, hermana Claudia, es muy peligroso que cuando alguien se entrega a Cristo, no examinar el trasfondo de dónde viene esa persona. Si esa persona comienza a dar síntomas de comportamientos controversiales dentro de la iglesia, por ejemplo, se hace amigo de personas que luego les manipula, divide amistades, divide familias dentro de la iglesia. Entonces es una mala síntoma. Hay que ver por qué esa persona quiere estar en control. ¿Por qué él quiere estar dividiendo personas? ¿Por qué siempre está trabajando con agendas escondidas? ¿Por qué desprestigia a las autoridades? ¿Por qué cuestiona las predicaciones del pastor? Y todos estos comportamientos son una señal peligrosa, que si tú no los detectas, entonces corres el peligro de que Jezabel te infiltre y entonces te va a ganar, así como quiso ganar a Jehú. Con esos cambios, ¿verdad? Con esos atractivos, Jezabel te va a querer ganar tu confianza. Inclusive va a querer que le des un puesto de administración, de tesorero o de tesorera. Y le vas a poner en las manos lo santo de Dios, y entonces los espíritus que hay en esa persona van a crear tremenda maldición. Y entonces un ministerio, un pastor, un matrimonio, una familia y iglesias completas pueden quedar destruidas por una sola persona que vive bajo cautividad de espíritus jezabelitas. Entonces, por eso es que estamos diciendo toda la verdad acá. No estamos levantándonos contra hombres o contra mujeres. Estamos desenmascarando y denunciando quiénes son los espíritus que pueden descontrolar a hombres y mujeres que traen trasfondos como los que estamos describiendo. Y de nuevo enfatizo, no somos psicoanalistas, esto no es psicología. Los demonios jezabelitas se ríen de los psicólogos, se ríen inclusive a veces de los teólogos, de la doctrina que podríamos tener, se ríen de nuestros dones y talentos, pero no se pueden reír del Espíritu Santo ni de la unción. Y la prueba la tenemos cuando llega Jehú, se siente insegura, intimidada, y entonces echa mano de lo único que sabía,
¿qué? La seducción, el sensualismo y la falsa espiritualidad. Sí. Es lo único que sabía hacer. Sí. Entonces pensó, bueno, si ya Acab ya lo troné también a los ancianos, a los príncipes, a los líderes, a los eunucos, tengo a medio mundo en mi mano, Jehú, ¿qué me va a durar? Lo que no contaba Jezabel, y con frecuencia eso pasa todavía de hoy, o en el día de hoy, cuando llega la unción pudre los yugos. Amén, amén. Así es. Y la unción desnuda Así es. desnuda lo que está escondido. Pero tenemos que ser francos y transparentes. No trates de ayudar a alguien introduciéndole a guerra espiritual, porque le vas a arruinar. Ujú. Esa persona no tiene capacidad para guerra espiritual. Segundo, no intentes liberar a alguien solo con impartición o imposición de manos y vaciándole una botella de aceite traída desde Israel, porque lo único que vas a hacer es mandar a esa persona más brillosa a su casa por fuera, pero por dentro va a continuar con los archivos activos en donde están los espíritus. Tercero, reconoce los síntomas. Entonces, esto no es asunto de cuánta teología tengo. Esto es cuánto discernimiento me puede dar la unción. Porque aquí Jehú actuó solo bajo la unción. Segundo, actuó sobre la palabra de Jehová. Y tercero, actuó bajo la protección de Dios. Fue Dios el que protegió a Jehú. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Acab. Y sin embargo Acab no tuvo carácter ni templeza para mantener su lugar de varón y de rey. Entonces, ¿qué hizo? Que al contaminarse Acab, perdió poder, autoridad e influencia. Entonces los príncipes fueron pan comido para Jezabel. Los sacerdotes fueron pan comido para Jezabel. Y si tú te fijas la descripción aquí, ¿a quiénes eliminó Jehú? A los sacerdotes, a los príncipes, a los hijos. ¿Y cómo terminó Jezabel? Muerte violenta. Sí. Sí, entonces hay que reconocer que esto es un asunto grave y crítico que puede lastimar muchas familias, arruinar muchos hogares, destruir muchos matrimonios. Y hemos visto a través de los tiempos lo que ha sucedido con familias y con matrimonios que quedan atrapados bajo las personas que tienen estos espíritus. Algunos terminan en división, en contienda, divorciados, en inmoralidad sexual. Y entonces la persona que influía tanto en ellos, después se lava las manos y se separa y se retira y dice, mira cómo se destruyó fulano de tal. Yo les aconsejé y les profeticé, pero no me hicieron caso. Vamos a abrir entonces las líneas para que la audiencia pueda comunicarse con los pastores. Los pastores le van a atender y por supuesto van a estar algunos minutos. Tenemos una llamada, vamos a darle paso entonces, adelante. Muy buenos días. Muy buenos días, hermana. De verdad que estoy agradecida con el Señor porque el Espíritu Santo nos está enseñando mucha sabiduría a través de los aires, a través de los siervos del Señor. Hermano, yo tengo una pregunta. ¿Alguien que tenga los espíritus jezabelitas puede meterse a guerra espiritual por su familia, por sus hijos? No, peligrosísimo, hermano. Peligrosísimo, porque lo único que va a hacer es alterar malos aires y puede sufrir contraataques porque ninguna casa está dividida entre sí misma. Entonces va a crear un contraataque que puede traer enfermedades, problemas matrimoniales, problemas financieros e inclusive se van a intensificar los problemas de división, de contienda si está en el contorno de una iglesia o de un ministerio. Y esto es contraproducente. No se lo recomendamos a nadie. Y por eso aquí vemos el ejemplo de cómo Jehú no vino en su poder, no vino en su autoridad, vino en el nombre de Jehová, bajo la unción de Jehová, y usó no sus armas, sino las armas de la palabra que Dios le entregó. Wow, hermano. Por eso entonces vemos a través de nuestro vivir en el cristianismo, muchas familias, muchos pastores, muchos siervos del Señor, con sus familias destruidas, con sus hijos destruidos y perdidos, fuera en el mundo, porque nos ha faltado mucho el discernimiento del Espíritu Santo y la sabiduría del Dios vivo, del Dios de Israel. Bueno, algo característico y que no es sorprendente, con frecuencia encontramos personas, entre comillas, muy consagradas a lo de la guerra espiritual, la intercesión,
pero sorprendentemente sus hijos están en inmoralidad. Sus hijos están en fornicación, en adulterio, en alcoholismo o bajo drogas. Y la pregunta es ¿por qué? Porque vuelvo a repetir, Satanás se desquita con los hijos cuando sabe que la persona que está haciendo guerra espiritual tiene argumentos. Entonces esa es una reacción del mundo espiritual para avergonzar a aquellos en quienes se ha levantado este punto de guerra o de intercesión. Así es que mejor respetar lo que hay en el mundo espiritual maligno, y no te metas por emoción, ni por sensacionalismo, ni porque alguien más te animó. Amén, hermano, gloria a Dios, porque la verdad es de que le está saliendo la verdad de la palabra del Señor a luz, y los aires están llenos en realidad de la sabiduría que solo el Espíritu Santo puede traer, y mucho pueblo del Señor se mete a guerra espiritual, se mete en ayuno, se mete a pelear contra el enemigo, pero el Señor Jesús dijo que una casa dividida contra sí no prevalecerá, ¿verdad? Sí, por eso es muy peligroso cuando alguien te dice, mira, yo siento de Dios que tú seas mi compañero de ayuno, mi compañera de oración. Yo siento de Dios y te voy a dar una impartición porque Dios me habló en sueños. Y hay que examinar si la vida de esa persona es inestable en algún área. Hay que examinar quién le habló realmente en ese sueño, si fue Dios o fueron voces falsas. Y entonces yo no recomiendo que tú te juntes con nadie a hacer guerra espiritual, independientemente de que tengas una cobertura que a la cual tú estás sometido, tú estás sometida, y esa cobertura sea íntegra y tenga discernimiento para darte el sí o para pararte, para protegerte de ti mismo o de ti misma. Y por eso hay tanta confusión aún en lo que tiene que ver con la palabra profética falsa. Sí, amén, hermano. Le doy gracias al Señor por esta sabiduría revelada del Espíritu Santo, porque a Dios es la honra y la gloria, y declaro en el mundo espiritual que haya muchos pastores con la sabiduría que el Señor le ha impartido a usted, hermano. Que Dios le bendiga, que el Señor lo guarde, y que el pueblo de Dios tenga sus oídos y sus ojos espirituales muy abiertos y muy atentos a lo que el Espíritu Santo está dando. Que el Señor le bendiga. Amén, Dios le bendiga, hermana. Este asunto, pastor, es muy espinoso, ¿no? El asunto de la guerra espiritual, porque tú te puedes leer todo un manual y te puedes aprender métodos de guerra espiritual, pero lamentablemente, si tú no sabes cuáles son las bases de la autoridad espiritual delegada, como en el caso de Jehú, entonces corres el peligro de moverte por emoción o porque alguien más te inspiró por una enseñanza que te dio, y entonces pones en peligro tu estabilidad matrimonial, familiar, ministerial y financiera. Y me estoy recordando de un caso de un pastor que nos llamaron de por allá de Puebla, alguien que fue miembro acá y entonces se cambió a Puebla y estaba asistiendo a este lugar, ¿verdad? Esta iglesia, y un día alguien animó al pastor de esa iglesia a que fueran a cierta área donde había mucho brujo y había mucha prostitución, ¿verdad? Entonces a que supuestamente hicieran guerra espiritual. Y el pastor agarró su Biblia y dijo: en el nombre de Jesús nos arrancamos ahorita mismo. Y tremendo la llamada. No voy a exagerar porque esto es peligroso, ni voy a sensacionalizar. La llamada de la hermana fue esta: desde ese día el pastor regresó descontrolado, maldiciendo a Dios, pateando la Biblia y diciendo que lo que había predicado por años era una mentira. Entonces, ¿qué está sucediendo? Empezó con insomnio, con visiones raras, empezó a enfermarse, terminó desquiciado, e inclusive estuvieron a punto creo que lo internaron en un hospital psiquiátrico. Fueron muchos pastores a querer orar por él, por el pastor, y dice que salían corriendo porque salían golpeados. Entonces no te estoy exagerando, estos son hechos reales y casos personales que nosotros mismos hemos lidiado con ellos y hemos entendido. En esto tienes que tener respeto y no te metas por emoción o porque alguien más te dio un seminario. Bueno, creo que hay nos quedan unos 3 minutitos. Si usted quiere llamar fuera del aire,
vamos a estar aquí unos minutos después de que termine el programa. No se pierda esta oportunidad de recibir palabra de Dios y ministración del Espíritu Santo allí en la iglesia Townwood. Amén, los esperamos. Continuamos desarrollando la serie sobre claves para mantener el territorio conquistado. Amén. Estrategias que Dios nos entrega para que mantengas lo que Dios te está dando y no entres en conflicto. Así es que, mi hermano, mi hermana que me escucha, le bendecimos, declaramos sanidad a nuestros enfermos. Amén. Y confesamos palabra de protección para su pueblo en medio de todas estas lluvias. Amén. Hasta la próxima. Hasta aquí el mensaje de hoy. Si desea visitar nuestra iglesia, le esperamos en el 14 de la calle Broadhurst, en Houston, Texas. Todos los martes y miércoles a las 7:30 p.m. y los domingos a las 10:30 de la mañana. Para recibir información acerca del material disponible en prédicas o series de estudio, contáctenos al 281-852-0693. Gracias por acompañarnos y que Dios le continúe bendiciendo.